Bueno, empezamos a invitar a entrar en la sala. Recordemos que estamos repasando el modelo PERMA. El modelo PERMA es un modelo que surgió a partir de las investigaciones de Martin Seligman. Es un modelo relacionado al bienestar. Hola Franco, ¿qué tal Flor? ¿Qué tal Marianita? Iris, ¿qué tal Tony? Gastón, hola Mito, Diana. Bueno, les estaba diciendo que que estamos trabajando sobre un modelo de bienestar, que ese modelo de bienestar es el modelo llamado PERMA, que tiene 5 pilares, ¿no? Recuerden el primer pilar, que es el de emociones positivas, para lo cual no solamente tenemos que reconocerlas, sino que hacer que durante el día se despierten más las positivas que las negativas. La segunda es vivir el presente, comprometernos con lo que estamos haciendo, no estar haciendo varias cosas a la vez, sino una por vez y bien, digamos. Y en este tercer punto, que nos está llevando tiempo porque es un tema bastante complejo y por supuesto que nos da muchas satisfacciones o insatisfacciones, las relaciones humanas. Vimos que las relaciones humanas tienen que ver con nuestro cerebro como la necesidad que nos da el hambre o la sed, o sea que es un tema fundamental el tema de las relaciones humanas. Y esto se construye, por supuesto, desde muy temprana infancia. Pero la idea de estas primeras conversaciones sobre las relaciones humanas, para después entrar en cada una en particular, ¿no? Es tratar de comprender todos los factores que entran en juego. Habíamos hablado de las capacidades que necesitamos para mejorar nuestras relaciones humanas. Eso lo hicimos en el video anterior. Recuerden que cualquiera de estos videos lo pueden ver no solamente en el Instagram que quedan dando vueltas, sino también en YouTube, en Dionisio Leandro, separado, ¿no es cierto? Hay un canal ahí que vamos bajando con Lucho Weigun, bajamos los videos y los colocamos ahí. Y vamos de esa manera, les permitimos a la gente que puedan acceder a ellos. Por supuesto que, bueno, vamos a ir haciendo en la medida en que esto siga y que tengamos éxito con la idea, vamos a, por supuesto, seguirlos haciendo. Les decía que las relaciones humanas requieren de ciertas capacidades, que hay gente que las tiene y otra que las tiene que desarrollar más. Son como las fortalezas personales que vimos relacionado con la gratificación. ¿Se acuerdan que hicimos un test? Bueno, que había que trabajar fortalezas personales. Pero, en definitiva, fíjense qué interesante, cuando uno analiza las relaciones humanas y ve todas las capacidades que tenemos que tener, porque hablamos de saber escuchar, saber perdonar, olvidarnos de las cosas que nos han hecho mal, lo que significa no ser rencoroso, tampoco ser ingenuo, digamos, saber pedir, no juzgar, saber decir que no, bueno, todas cuestiones que se aferran muchísimo a la comunicación, a lo comunicacional. O sea que en definitiva, desarrollar una buena relación humana en cualquiera de las esferas, familia, hijos, pareja, amigos, trabajo, en cualquiera de las esferas, requiere de una alta capacidad de comunicación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ser grandes comunicadores y la comunicación no es solamente la palabra. Este es un tema que a veces por el ejercicio, imagínense el esfuerzo que hizo el cerebro en la evolución para llegar a la palabra. O sea, primero le dio significado a las cosas y las simbolizó, le dio un símbolo. O sea, yo cuando hablo de un elefante no me hace falta tenerlo presente y ustedes tampoco. Automáticamente se simboliza en nuestro cerebro lo que es un elefante. A eso me refiero con la simbolización. Y la simbolización es lo que nos permite el lenguaje. Ahora, quizás por haber hecho tan compleja nuestras formas de conexión, nos hemos olvidado de lo más básico, que nuestra comunicación no es solamente verbal. Nuestra comunicación es fundamentalmente también no verbal. Muy bien, Gastón, no verbal. Y es a donde uno apunta cuando quiere fortalecer relaciones humanas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el primer punto a tener en cuenta, que lo hablamos cuando trabajamos emociones, es ser consciente de nuestras emociones y de las emociones y sentimientos de los otros. Si yo estoy con alguien y no soy capaz de ser un observador de qué es lo que le está pasando, si está bien, si está mal, si está enojado, si está triste o si está alegre, significa que no estoy teniendo una buena comunicación.
Yo tengo que precisamente ser consciente de mis emociones y sentimientos y de las emociones y sentimientos de quien está, de quien se conecta conmigo, en todas las esferas. El segundo punto, cuando yo soy consciente, entonces puedo ser capaz de tener sintonía. ¿Qué significa tener sintonía? La sintonía sería lo que a mí me permite, digamos, ser compasivo. Si yo tengo sintonía, significa que yo puedo apreciar y alinearme emocionalmente con el otro y por lo tanto actuar en consecuencia. Y ahí viene la tercera fase, ¿no es cierto? El tercer elemento, que es empatía-compasión, que le hemos visto ya bastantes veces, de todos modos la repetimos. Bueno, muy bien, Diego, con Emi. Excelente, Emi. Gracias por estar ahí. La empatía es la capacidad de ver la emoción en el otro, el sentimiento en el otro. La compasión es, además de eso, actuar en consecuencia. O sea, hacer algo para ayudar a esa persona que está sintiendo esto que está sintiendo en este momento, ¿no? Entonces decíamos, ser consciente, ser sintónico con el otro, ser empático y compasivo, ser expresivo. Y ahí sí puede entrar a jugar la palabra, que me ayuda. O sea, no es lo mismo que yo esté triste y no diga nada, como mi suegra que se enoja y no dice nada, entonces ya todos sabemos que está enojada. Digo, pero tenemos que interpretar que ella está enojada porque no dice nada. O sea, es fundamental el cuarto que es la expresividad. O sea, decir, estoy triste, o no estoy bien, o estoy enojado porque me pasó tal cosa. Porque la posibilidad de explicarnos y caracterizar lo que nos pasa es lo que nos va a fortalecer en el campo de las relaciones humanas. Por eso el pilar de la expresividad. Y a partir de la expresividad entonces viene la posibilidad de comunión con el otro. Yo también no solamente reconozco mi emoción, la emoción, el sentimiento, sino que además sintonizo y me conecto con el otro. Esto, digo, parece sencillo, pero no lo es para nada, porque la misma evolución y nuestros modos de vida hacen que nosotros a veces vayamos tapando esas complejidades y por supuesto no las podamos ver. Por eso a veces después tenemos que estudiarlas y conversar para poderlas entender. La comunión se acompaña de claridad, porque cuando yo logre reconocer la emoción, el sentimiento en el otro y que el otro, a su vez yo, poderle expresar, conectarme, sintonizarme, actuar en consecuencia, ser empático y compasivo, indudablemente logro claridad, ¿no es cierto?, en la relación humana. Y un elemento fundamental, final, para cerrar este proceso de comunicación integradora, que tiene que ver con la relación humana, es el respeto del espacio personal. Porque todo esto que digo, a veces, algunas personas quieren tener su espacio de silencio y no conversar conmigo, no conectarse conmigo emocionalmente. Y yo tengo que tener la capacidad de respetar ese espacio personal, porque si no me convierto en intrusivo. Y de ahí la intrusión a la falta de respeto hay nada. Bueno, ¿por qué? Miren qué interesante, ¿no? Fuimos de las relaciones saludables a las relaciones humanas, de las relaciones humanas a la comunicación. Ahora vamos a ver, porque vamos a ir entrando después en los subtipos, que no creo que nos dé hoy el tiempo. Seguramente mañana vamos a hablar de las relaciones de subtipos, o sea, me refiero a las relaciones en familia, las relaciones de pareja, las relaciones con los amigos. ¿Qué es lo importante y por qué todo esto que estamos hablando, dónde cobra sentido? ¿Saben dónde? En la infancia. Porque nuestro cerebro, fíjense que llega a construir conexiones que se calculan son de 1.000 millones de kilómetros. O sea, si nosotros pudiéramos extender el hilo de conexión de una neurona con otra, llegaríamos a los 1.000 millones. O sea, imagínense lo que es esta máquina, que nunca se apaga. Se prende cuando nacemos y se apaga cuando nos morimos y encima unos minutos después, que ahí está la duda espiritual. Entonces, ¿por qué es importante en la infancia? Porque en la infancia nosotros nacemos con una arquitectura específica. Nosotros tenemos una cantidad de neuronas, todo eso lo hemos estudiado, todos los médicos, digamos, todos los estudiantes de biología saben que nacemos con una cantidad de neuronas, ¿no es cierto? Y que el secreto no está en la cantidad de esas neuronas, sino en la capacidad de esas neuronas de generar circuitos. O sea, cómo se conectan esas neuronas es lo que nos va a hacer persona en el futuro. Y por eso es muy importante la infancia, porque nosotros, a diferencia de otras especies, para analizar el nivel de complejidad que alcanzamos como especie, ¿no es cierto?, y a la edad adulta, nacemos muy inmaduros. Tenemos estructuras cerebrales inmaduras,
¿no es cierto? Y acá viene lo importante. Lo que nos construye el cerebro, no solamente la genética, sino las experiencias. Las experiencias que tengamos son lo que nos van dando nuevas conexiones. Entonces, la experiencia vital que está relacionada con la cultura es fundamental para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo cerebral, ¿sí? Y, como yo siempre digo, es también como una caja de ahorro. En la medida en que yo no le meta tóxico a eso, voy a poder recurrir cuando empiece cierta declinación de mis funciones intelectuales, yo voy a poder ir a esa caja porque la voy a tener sana. No es lo mismo, como siempre decimos los profesionales de la salud, agarrarse una curda antes de los 23, 24 años que después, drogarse antes que después. Y sencillamente tiene que ver con esto, con el desarrollo del cerebro, la caja de ahorro que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar de nuestros más chicos. En esta cosa tan interesantísima y creativa que es lo que nos da la experiencia y cómo la experiencia va generando circuito, ¿no es cierto?, aparece como fundamental el proceso emocional. El proceso emocional, recuerden que en los niños al principio no está categorizado, no distingue. El niño se siente bien o se siente mal, porque es básico, ¿sí? En la medida en que va creciendo, en la medida en que nosotros somos capaces de desarrollarles experiencias, aprendizajes tempranos, como bien me señala Zulma, no solamente los padres, ojo, los padres, los cuidadores primarios, la escuela, digamos, porque todo este proceso fundamental se da hasta los más o menos 6, 7 años, pero después sigue, ¿eh? Nosotros seguimos conectando, o sea, el cerebro nunca deja, es más, se calcula que termina de madurar alrededor de los 25 años. Pero nosotros vamos a sostener conexiones en la medida en que sigamos generando actividades que nos permitan conectarnos. Y las relaciones humanas es un elemento fundamental, porque nuestra experiencia no es solamente individual, sino también es colectiva, ¿sí? Tiene mucho que ver con las experiencias y cómo la devolución que nos hace alguien mayor, sobre todo en la infancia, ¿no? Por eso, el secreto, digamos, está en aprender a compartir las emociones como el fundamento básico de la enseñanza, ¿no? Si yo soy capaz, vuelvo a decir, de reconocer mis emociones, de reconocer las emociones y los sentimientos en los otros, imagínense la importancia que tiene esto en un niño. Emoción y significado fue la base de la construcción del lenguaje. Nosotros pudimos construir palabras a partir que conectamos, le dimos sentido, le dimos símbolo a las emociones y pudimos construir palabras. Entonces hoy yo puedo decir estoy triste, pero además lo reflejo. Y mi capacidad de conexión y de sintonía va a tener que ver en las relaciones humanas con mi capacidad de poderme ver y de poder ver, de poder observar y de poder registrar, ¿sí? Ahí está la clave de todo esto. Fíjense que es tan fuerte este tema que el rechazo social se ha estudiado, cuando hay rechazo social o algún insulto, cuando se te hiere mucho, ¿no es cierto?, comunicacionalmente, no estamos hablando físicamente, se activan las mismas zonas del sistema nervioso que tienen que ver con el dolor físico. O sea, miren cómo el cerebro registra una mala relación, un insulto, un maltrato, igual que el dolor físico, que el daño físico, ¿sí? Y esto también se relaciona, por supuesto, con el momento en que pudo ocurrir, porque nosotros no tenemos que olvidarnos que tenemos fundamentalmente dos tipos de memoria. Hay una memoria que es la que nosotros nacemos y empezamos a registrar. Digo, el bebé empieza a registrar y nosotros actuamos en consecuencia, empezamos a reconocer en ese bebé, llora por esto, llora porque tiene hambre, llora porque se hizo caca, porque se hizo pío. O sea, le damos contenido, significado al malestar de ese bebé, ¿sí? Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mal, ya lo vamos a trabajar cuando veamos la parte de padre. Pero indudablemente el bebé va registrando. Eso que empieza a registrar antes de que haya conciencia, porque no hay madurez todavía de algunas áreas del cerebro, se llama memoria implícita. Y es la que quizás nos genera las principales reacciones de cuidado. Que el calor nos quema, que tal cosa nos puede hacer daño, ¿sí? O sea, queda registrado implícitamente. Yo no voy a tener conciencia porque la conciencia va a empezar a partir del 1 año y medio, 2 años.
por la maduración del sistema nervioso. Y ahí se llama memoria explícita. Todo lo que yo registro y tengo conciencia y me permite a mí hacer la autobiografía. Por lo tanto, empiezo a tener sentido de mi yo. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y fíjense que esta memoria explícita está fundamentalmente en el hipocampo, que es donde se generan las emociones dentro del cerebro. El hipocampo es un órgano dentro del sistema nervioso central del cerebro, ¿no? Y se relaciona con el córtex prefrontal porque ahí nosotros, la parte frontal, recuerden que es lo más evolutivo del ser humano. Y estas memorias nosotros también las tenemos que cuidar con los sueños, porque el sueño, el dormir, no el soñar, el dormir a nosotros nos permite ajustar la memoria, porque nosotros siempre vamos a tener procesos, además, de poda. Miren qué interesante, ¿qué significa esto? Lo que no se usa se anula. O sea, yo puedo tener una experiencia, por ejemplo, aprendo un idioma y genero los circuitos para ese idioma. Pero si no lo practico, mi propio cerebro, para ahorrar energía, empieza a anular y poda. El sistema de poda empieza en la adolescencia y se mantiene durante toda nuestra vida. Así como también la neuroplasticidad, que tiene que ver con esta importancia y esta capacidad que tenemos de que la experiencia nos dé, digamos, el armado, la maduración, la sustentabilidad de nuestra mente, en definitiva. Que la mente para algunos es el espíritu, para otros, digamos, es todo este juego de cosas que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Bueno, se abre el espacio de las preguntas. Obvio que hemos quedado en la puerta de trabajar el tema de padres. Les voy a dar unos ejercicios que estuve anotando ahí, porque sería interesante que, por ejemplo, hagan estos ejercicios. Primero, practicar las pautas esas de comunicación que yo les decía, ¿no? Recuerden, cuando hablaba de las pautas de comunicación me refería a lo que tenía que ver con la conciencia, la sintonía, la empatía, la expresividad. Hagan el ejercicio para ver si realmente ustedes tienen o les falta desarrollar esa capacidad, ¿no? Y además, por ejemplo, un ejercicio interesante es analizar por qué una experiencia que hayan tenido con otras personas, para uno fue de un tipo de reacción y para otros de otro tipo de reacción. Analizar por qué se reaccionó distinto. Porque eso es una manera también de buscar sintonía, ¿no? ¿Por qué frente a un hecho a mí me desbastó y al otro no le hizo nada? Porque esto es lo que es el ser humano, ¿no? Y nuestra capacidad de adaptación. Bueno, buscar experiencias que además generan mecanismos de comunicación y de conversación interesante, ¿no? Y también practíquenla con ustedes mismos, a esto que vimos de la comunicación integradora, ¿sí? Si yo soy consciente de mis emociones, si yo busco la sintonía, si yo registro la emoción del otro, el sentimiento, o a veces ando por la vida hecho un loco sin ver a nadie, y a veces tampoco viéndome a mí mismo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, estoy viendo. Muchas gracias por los saludos. Acá la Belu preguntó qué pasa cuando uno es todo para el otro y el otro no hace nada o no se da cuenta de lo que nos pasa o me pasa. Digamos, cero empatía. Bueno, ahí hay que analizar que guarda con las relaciones tóxicas. Conozco muchos amigos que han tenido relaciones tóxicas y son muy peligrosas. La psicopatía, lo que son las personalidades antisociales, son extremadamente inteligentes y son muy peligrosos, digamos. Es el Aníbal Lecter. Lo que pasa es que el Aníbal Lecter uno lo lleva. Bueno, dice que mi suegra está enojada. Pero bueno, lo está expresando. Ya es todo una ganancia. Al menos esta charla me permite que mi suegra pone que se está enojada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Mañana vamos a ver relación padre-hijo. Me parece que nos va a dar como para eso, ¿no? Hay que explicárselo, Diego, casualmente, porque nosotros tenemos que enseñar, casualmente, bueno, mañana vamos a trabajar eso, lo voy a dejar para mañana, pero tiene que ver con nuestra responsabilidad, porque si en las relaciones donde no hay horizontalidad, digo, en la pareja hay horizontalidad, con los amigos hay horizontalidad, con los compañeros de trabajo hay horizontalidad, pero cuando uno es jefe o cuando uno es padre, no hay horizontalidad, y no hay que confundirse. Porque creer que uno es amigo de los hijos es un error. Como dice un amigo, dejamos huérfanos los chicos.
Los padres no somos amigos de los hijos. Nosotros tenemos una responsabilidad superior que ellos. Sí, no me van a dar de comer, Tony, efectivamente. Dios mío, Dios mío. La Diana está igual, ¿ves? Igual a tu suegra, ¿cómo lo superamos? Muy bien. Bueno, hay que aprender a expresar el sentimiento y las emociones. Por ahí el mejor camino, porque siempre es más fácil mirar afuera que mirar adentro, ¿no? Pero bueno, un buen ejercicio es empezar a mirar al otro y tratar de conectarse con la emoción y el sentimiento de los otros. Las personas antisociales son una categoría de patología, ¿no? Es un trastorno de personalidad. Dentro de la psiquiatría nosotros tenemos distintos tipos de trastornos. No son muchos, porque tenemos trastornos del estado afectivo, que son todas las depresiones, los bipolares, trastornos del estado de ánimo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los afectivos. Tenemos los trastornos de personalidad, los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos de personalidad, las personalidades antisociales son las que son cero empatía. Baron Cohen, que es un autor que yo he estudiado mucho porque trabajamos mucho, sobre todo cuando tenemos que hacer peritaje, ¿no es cierto? Tanto el narcisista, como dice María Sol, como el antisocial, son personalidades de empatía cero. No son capaces de registrar la emoción del otro, pero además no les interesa hacerlo, porque tienen objetivos claros y funcionan en relación con sus objetivos. Y bueno, y esto los lleva a ser crueles, muy egoístas, cero empáticos. Obviamente no le podemos pedir compasión ni sintonía. Imagínense si son padres. Bueno, lamentablemente hay muchos en la sociedad. Lamentablemente. Gracias, Marianita, el delivery, muy bien. Sí, las personalidades antisociales son dentro. Es que la psicopatía se ha dejado de usar, Gastón, ya no es un término que lo usemos nosotros los psiquiatras. Nosotros hablamos de trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad narcisista, que son los trastornos más estudiados en la violencia de pareja. No necesariamente, no tiene nada. O sea, ser hijo único te da ciertas condiciones, por supuesto, pero si ha habido un buen apego, que lo vamos a ver mañana, Belu, no tiene por qué haber problema, ni egoísmo, ni nada por el estilo, porque depende cómo los padres han transferido y han ayudado al desarrollo emocional de esos niños. Mañana lo vamos a ver. Bueno, chicos, ha sido un gusto realmente encontrarme con gente que quiero y que hace mucho que no veo, y que me escriben y que me divierten.